Y como no podía ser de otra forma, en este primer Fuera de Plató en Aragón contamos con el presidente de Aragón, Javier Lambán. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Radio Televisión Española. Bueno, me he propuesto intentar no dedicar muchísimo espacio al tema que estos días, no, estas semanas nos ocupa en Aragón, pero desde luego es inevitable. Presidente, ¿cree que en el año 2030 habrá Juegos Olímpicos en el Pirineo? Buenos días. Bueno, primero tiene que haber candidatura, que no la hay, y al parecer, según ha dicho muchas veces el presidente del Comité Olímpico Español, para que haya candidatura tiene que haber un acuerdo entre los dos gobiernos autonómicos, entre el gobierno de Aragón y el de Cataluña. Bien, a estas alturas se puede decir que ese acuerdo no existe, aunque yo no desespero de que al final se produzca, siempre y cuando, y esa es la condición sine qua non de Aragón, se cumpla lo que el presidente del Gobierno de España y el presidente del COE dijeron ante la opinión pública aragonesa en septiembre del año pasado, y es que los Juegos tienen que ser en pie de igualdad entre las dos comunidades autónomas, con un reparto equilibrado justo de sus sedes, de pruebas, un reparto equilibrado y justo, no solo en cantidad, sino también en calidad. Porque además la candidatura española, la candidatura de los Pirineos, tiene una fortaleza fundamental, que es ese acuerdo, ¿no? Porque para competir con otras candidaturas, o hay acuerdo en los Pirineos, o se ve esa unidad, o no hay candidatura. Bueno, al presidente del COE yo lo he conocido en distintas facetas, en distintas versiones, y una de ellas, la más persistente de todas, era la de que la fortaleza de la candidatura de los Pirineos no residía tanto en la parte técnica, él decía siempre que las demás competidoras nos superaban en ese terreno, sino en la parte del relato. Utilizó palabras textuales del presidente del COE. Él decía que la única fortaleza de esta candidatura sería la del acuerdo entre Aragón y Cataluña, que era tanto como decir el acuerdo entre Cataluña y el resto de España, porque en este momento creo que no es difícil hacer la metáfora de lo que se dirime es hasta qué punto Cataluña está dispuesta a colaborar con el resto de España en proyectos de Estado. En este momento nosotros somos el resto de España. Y tengo que decir que hasta ahora Cataluña muy dispuesta a colaborar en proyectos de Estado no la veo. En todo caso, mi obligación es no desesperar y esperar que en las próximas fechas, que tendrán que ser muy inmediatas, se llegue a algún tipo de acuerdo. He de decir, por otra parte, que el Comité Olímpico Español a nosotros no nos ha entregado jamás un papel. Nosotros no tenemos un solo papel de la candidatura. Nosotros sí que hemos puesto propuestas encima de la mesa. Nosotros hemos mantenido hasta ahora mismo la pretensión de buscar acuerdos razonables. Tenemos una nieve, unas estaciones equiparables a las de Cataluña o mejores. Hemos llegado a proponer, si me permite, una fórmula que me parece bastante correcta, que sería la de dividir todas las pruebas por lotes, por así decirlo, el lote de lo mejor, el lote de lo mediano y el lote de lo menos bueno. En cada lote establecer dos opciones y además, en aras a demostrar la capacidad y la voluntad de diálogo de la Comunidad Autónoma de Aragón, decirle a Cataluña que dentro de cada lote sea ella la que elija primero. Esa es la propuesta que nosotros hacemos, que me parece que es el no va más de generosidad por nuestra parte, siendo que tenemos exactamente las mismas capacidades, las mismas pistas y las mismas estaciones o mejores que Cataluña, y hasta ahora ante eso no hemos tenido ninguna respuesta. Hablaba usted, digamos, de esa foto, ¿no?, de Cataluña con el resto del Estado. ¿Se ha sentido en algún momento comparsa en todo este asunto, utilizado de alguna forma? Es obvio que para Cataluña nosotros hemos sido siempre comparsa. Para Cataluña yo creo que cualquiera que se relacione con ellos está destinado a tener que asumir el papel de comparsa si lo acepta, que no es el caso de Aragón. Aragón es una comunidad autónoma que durante, yo diría que siglos, aceptó resignadamente que sus hombres, sus mujeres y sus recursos materiales sirvieran para alimentar el desarrollo de economías ajenas, la de Cataluña en particular. Pues bien, eso se ha terminado, eso ya no ocurre. Aragón está dispuesta a escribir sus propias páginas de la historia, a tomar el destino en sus manos. Lo hemos hecho ya, tenemos magníficos empresarios, magníficas potencialidades en todos los órdenes. Queremos que nuestra energía, la energía que producimos, fomente el desarrollo económico de la comunidad, y desde luego lo que no vamos a hacer es que la nieve, que es un magnífico recurso a nuestra disposición, que es nuestra joya de la corona, sirva para alimentar
las posibilidades comerciales y de explotación económica de nuestros competidores. La nieve aragonesa no va a ser subalterna, no va a estar supeditada al interés comercial de la nieve catalana. O igualdad o nada. No, pero yo a la hora de preguntarle por si se habían sentido comparsa, no me refería a Cataluña, sino al Gobierno de España. ¿Usted ha echado de menos un mayor apoyo? Usted siempre habla de que Aragón debe desarrollar su autonomía, su autogobierno con lealtad al proyecto español. ¿El Gobierno de España ha sido desleal con Aragón? Bueno, el Comité Olímpico Español nos ha tratado de arrastrar a la posición de Cataluña sin hacer el más mínimo esfuerzo por arrastrar a la posición de Cataluña a un acuerdo equilibrado tal como se nos comprometió. Yo quiero seguir confiando en que el presidente del Gobierno de España, al que me he dirigido por carta, ponga orden en esta situación. Es verdad que el Gobierno de España ni se puede imponer al Gobierno de la Generalitat, pero tampoco se puede imponer al Gobierno de Aragón. Para eso existe el título octavo, para eso existe el autogobierno, para eso existen las autonomías y para eso, vuelvo a insistir otra vez, hay una comunidad autónoma, Aragón, que durante mucho tiempo pudo sentirse comparsa de los demás, pudo ser menospreciada por el Gobierno de España, pero en este momento ni está dispuesta a ser comparsa de nadie, ni desde luego está dispuesta a que ni el Gobierno de España ni absolutamente nadie menosprecie sus recursos, menosprecie sus capacidades y le falte el respeto. Por lo que dice, entiendo que no ha hablado todavía con Pedro Sánchez. He hablado con representantes del Gobierno, pero con el presidente no. ¿Y usted considera que parte de la situación se debe a que Pedro Sánchez necesita a los partidos independentistas para seguir en el Gobierno, necesita sus apoyos y por eso no ha apoyado a Aragón quizá como debería hacerlo? Tengo la obligación de pensar que no tiene nada que ver una cosa con otra. Tiene la obligación de pensar, pero bueno, quizá de esta forma me ha contestado, de alguna forma. Mañana visita Madrid el presidente del Comité Olímpico Internacional. Escuchamos hace unos días a Alejandro Blanco decir que bueno, ellos iban a presentar una candidatura y quien quisiera adherirse al margen del Gobierno de Aragón. La pregunta es, ayuntamientos, empresas del Pirineo, ¿le consta a usted que hayan hablado con el Comité Olímpico Español al margen de Aragón? Me ha parecido una falta de respeto por parte del Comité Olímpico Español que haya puenteado al Gobierno de Aragón y se haya dirigido a las estaciones, se ha dirigido a los ayuntamientos tratando de buscar complicidades para unos Juegos catalanes. Me ha sabido mal, me ha indignado, lo digo sinceramente, pero por suerte se ha encontrado con unas estaciones de esquí, con unos propietarios de las estaciones y se ha encontrado con unos ayuntamientos y con una gente del Pirineo que quiere juegos pero que respeta por encima de todo al Gobierno de Aragón. Por tanto, el señor presidente del Comité Olímpico Español, si quiere que Aragón esté en unos Juegos, tendrá que hablar con el Gobierno de Aragón, llevamos varios días sin recibir ninguna noticia suya, y tendrá que aceptar no una situación de privilegio de Aragón, sino una situación de trato equilibrado entre Aragón y Cataluña. Vuelvo a insistir otra vez en que nosotros se lo estamos facilitando, estamos haciendo propuestas que son sensatas, que son razonables. Y alguna vez he dicho yo que mal tienen que ir las cosas en un país para que defender la igualdad, para que defender la justicia, para que defender tratos igualitarios resulte tan difícil y haya que esforzarse tanto y, sin embargo, resulte tan fácil defender las situaciones desequilibradas, los privilegios y las injusticias. Entonces, ¿usted se siente arropado tanto por las fuerzas económicas como por las fuerzas políticas con las que ya me consta? ¿Ha hablado con todo el arco parlamentario? Hemos hablado muchas veces en el Parlamento. He hablado muchas veces con la gente del Pirineo y en lo que al Parlamento se refiere yo les agradezco mucho a los grupos de la oposición su apoyo que se ha manifestado en cada debate que hemos tenido. Es verdad que Izquierda Unida se desentiende de los Juegos por una cuestión ideológica absolutamente respetable, pero he de decir también que mis dos socios de gobierno de la izquierda, PAN y nosotros, estamos en la misma posición, pero Podemos y Chunta también tienen una posición distinta a la nuestra en relación con la nieve, con la explotación de la nieve, con las estaciones, etcétera, etcétera. No obstante, tanto Podemos como Chunta, y eso se lo agradezco, han dejado absolutamente claro que independientemente de lo que ellos piensan de la nieve, de la explotación de la nieve, ellos consideran que de momento el trato que está recibiendo Aragón
por parte del Comité Olímpico Español y por parte de Cataluña es manifiestamente vejatorio y desde luego totalmente inaceptable. ¿Qué gana Aragón con los Juegos Olímpicos de celebrarse? O dicho de otra forma, ¿qué pierde si no se celebran? La hoja de ruta de Aragón respecto al Pirineo y respecto al aprovechamiento de la nieve como un recurso fomentador de riqueza, como joya de la corona, así la defino muchas veces, estaba marcada independientemente de que hubiera juegos o no hubiera juegos. Al fin y al cabo, nadie en el Pirineo pensaba hace un año y medio que los juegos los necesitáramos exclusivamente para potenciar el Pirineo. Nosotros lo que fundamentalmente nos ocupa, aquello en lo que estamos trabajando es en invertir en la nieve. Desde que yo estoy en la presidencia del gobierno, desde Aramón se han invertido 44 millones de euros en la nieve, pero es que además el vicepresidente Aliaga y el gobierno en su conjunto decidimos que prácticamente todos los fondos que recibimos de Europa para turismo los vamos a invertir en la nieve, para unir estaciones, para hacerlas más competitivas, para tratar de, y ya sé que esto es complicado y son palabras mayores, de competir con los mismos Alpes. Esto desde luego va a ser un cambio drástico en el Pirineo, lo va a mejorar sustancialmente. Si hubiera además unos juegos, evidentemente esto contribuiría a promocionar más todavía el Pirineo, sería una palanca de promoción formidable. Ahora bien, lo que no podemos hacer es conformarnos con migajas, porque en ese caso no es que tendríamos poco, es que estaríamos perdiendo posiciones competitivas. O sea, ser comparsa de Cataluña no solo no es inocuo, sino que es profundamente perjudicial para nuestro futuro, porque con nuestra nieve estaríamos fomentando la nieve de los vecinos, que son nuestros competidores. Por tanto, es mejor que no haya juegos que haya unos juegos desequilibrados y desiguales. ¿Pudo hablar el sábado con el rey de esta cuestión? Con el rey y con la reina estuve hablando bastante rato el otro día. Yo me precio y estoy orgulloso de tener una buena relación tanto con el rey como con la reina, y pudimos hablar bastante rato de bastantes cosas, pero evidentemente este es un asunto que tiene que quedar sometido a la más absoluta discreción. Bueno, antes de continuar, en las mesas tienen ustedes repartidas tarjetones como estos para poder formular preguntas al presidente, que luego le trasladaremos. Bueno, hablábamos del sector de la nieve como uno de los sectores clave. Otro de ellos es, sin lugar a dudas, el sector del automóvil. Y bueno, se estuvo hablando durante mucho tiempo de la posibilidad de que viniera a Aragón una fábrica de baterías, que al final se quedó en Sagunto. ¿Va a tener Aragón otra posibilidad como esta? Bueno, yo he dicho muchas veces, no porque se me haya ocurrido a mí, sino porque se lo he oído a los expertos, a los que saben, que tarde o temprano Aragón tendrá una fábrica de baterías. Y de hecho, tengo que decir que antes de la decisión de Volkswagen de ir a Sagunto, durante y después, el Gobierno de Aragón sigue manteniendo conversaciones con otras empresas interesadas en implantar fábricas de baterías y que ponen su ojo en Aragón. Puedo decir que, y no es petulancia ni vanagloriarme de nada ni nada por el estilo, puedo decir que en este momento dudo mucho que haya una sola comunidad autónoma, que haya un gobierno autónomo con más capacidad de negociar una fábrica de baterías y que tengan más condiciones en su territorio, más facilidades estratégicas para la implantación que el Gobierno de Aragón. De hecho, creo que la mejor oferta que nadie le hizo a Volkswagen desde el punto de vista de un gobierno autonómico fuimos nosotros. Lo que pasa que la decisión final de una inversión de esa naturaleza y el número de contactos, de interlocuciones y de análisis que hace una empresa de esa dimensión, de Volkswagen o de otras que están interesadas, trasciende a lo puramente autonómico. Es decir, ellos tienen una oferta autonómica encima de la mesa, tienen otras ofertas autonómicas, pero hay otra serie de consideraciones ajenas al autonómico que fue la que en el caso de Volkswagen nos hizo perder la opción, pero espero que en algún otro caso se imponga lo que es lo puramente autonómico, se imponga la interlocución exclusiva con un gobierno, y si solo depende de la oferta que haga un gobierno para la implantación de una fábrica de baterías, Aragón tendrá una fábrica de baterías. Estamos ahora con el PERTE del automóvil.
Stellantis ha presentado un proyecto. ¿Cómo ve? Se supone que el Gobierno de España, usted confía en que apruebe. Sí, por una sencilla razón, porque Stellantis yo creo que la primera productora de automóviles de España. Ellos han presentado un PERTE que entre las 3 plantas de España creo que no llega a 500 millones de euros y el PERTE en total es de 3.000. Hablar de un PERTE de 500 millones es aspirar a una subvención, me imagino que de 100 y poco. Por tanto, aunque solo sea por deducción de la dimensión de lo que ellos piden respecto a la cantidad total de recursos que hay que repartir, el PERTE de Stellantis es un PERTE ganador con toda seguridad. Tenemos en esta sala una importante representación del mundo empresarial aragonés. Ayer conocimos el dato del IPC, no fue bueno. Estamos en una inflación subyacente del 4,9, la más elevada desde el año 1995, combustibles, energía, precios de las materias primas. ¿Una administración autonómica tiene alguna capacidad de maniobra? ¿Qué puede hacer de cara a unos empresarios que están viendo cómo se elevan los costes de producción, que en alguna medida se puede repercutir, pero no en toda, al consumidor final? Y luego también unos sindicatos que están anunciando ya movilizaciones para el 9 de junio para pedir un aumento en los salarios que pueda hacer que no se pierda un poder adquisitivo que ya se está empezando a perder. Bueno, ya es dudoso que un gobierno nacional pueda ser en este momento realmente decisivo y resolutivo desde el ejercicio de su ámbito competencial. No le quiero decir nada desde el ámbito de una comunidad autónoma. Nosotros carecemos absolutamente de instrumentos, y bien que lo siento, para incidir en la política económica real. Tenemos alguna posibilidad de hacerlo a través de la oferta, a través de la creación de ámbitos, de entornos favorables a la inversión, pero desde luego en todo lo que tiene que ver la inflación, en todo lo que tiene que ver el problema de la energía, de las materias primas, por desgracia nuestra capacidad de influencia es mínima. Otra cosa es que nosotros veamos que los nuevos paradigmas a los que se aboca el mundo y a los que se aboca Europa, a una comunidad autónoma como la nuestra le va a dar oportunidades. Si se vuelve a hablar de soberanía alimentaria, da la impresión de que replantear la política agraria comunitaria más dirigida a la producción, producir más, es algo que nos favorece como comunidad autónoma empeñada en que la agroalimentación sea un sector básico de su futuro, y lo es de su presente y ya de su futuro. Y si se habla de soberanía energética, que es seguramente el gran problema que tiene en este momento Europa, junto con su incapacidad de tener una política de defensa propia, si se habla de soberanía energética, son fastuosas las posibilidades que tiene Aragón de cara al futuro. En los últimos años se han desarrollado 5.000 y pico megavatios de renovables. En este momento están en trance de autorizarse, de analizarse más de 12.000 megavatios. Aragón, se dice pronto, produce ya el 120% de todo lo que consume en materia de renovables, lo produce, y eso quiere decir que si acertamos con lo que el Gobierno lleva entre manos para dotarnos de un modelo energético propio, es decir, para dotarnos de un modelo energético que signifique aprovechar para nosotros la energía que generamos para el consumo doméstico y sobre todo para abaratar el precio del consumo de las empresas, tendremos ganada una parte importantísima del futuro económico de la comunidad, y el precio de la energía, que ya está empezando a operar en ese sentido, puede ser un magnífico factor de atracción de inversiones. De hecho, algunas de las que últimamente se están materializando y que la opinión pública va conociendo, se han interesado por Aragón por otras razones, desde luego por el clima social, por el clima político, sin ningún tipo de duda, pero interesa cada vez más Aragón como destino de inversiones por el precio de la energía y por la disponibilidad de energías renovables. Y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando a nivel europeo. Respondiendo a su pregunta, no creo que nadie piense en su sano juicio que nosotros tenemos algo que ver con el IPC. Lo siento, tendremos que ver con casi todo, pero con el IPC no. Y desde luego lo que sí estamos haciendo por todos los medios es estar al lado de los empresarios, estar al lado de los sindicatos. Presumo de mis empresarios, de mis sindicatos, perdonen que utilice el posesivo, lo digo en sentido afectivo, en sentido de agradecimiento,
tratar de solucionar el gran problema que en este momento tiene la empresa aragonesa, que es la falta de profesionales, el desajuste entre oferta y demanda que se produce en este momento en el mercado laboral. Tratar de que en Aragón nadie lo pase mal. Presumo también de que somos una de las comunidades autónomas con menos desigualdades sociales, con menos pobreza infantil, con menos pobreza general, aunque hay pobres, aunque hay gente que lo está pasando mal, y esa es desde luego la faceta de las competencias autonómicas en las que podemos incidir a corto plazo en lo que a la inflación se refiere. Pero, insisto, nuestro margen en política económica es el que es. Pero los empresarios están pidiendo una bajada de impuestos ya. Los empresarios están pidiendo una bajada de impuestos y eso, en fin, es algo perfectamente comprensible, pero el margen también de política fiscal de una comunidad autónoma es mínimo. En este momento las comunidades autónomas, todas, no solo Aragón, sino todas las comunidades autónomas, no tenemos un problema de fiscalidad, tenemos un problema acuciante y angustioso de insuficiencia financiera. En este momento nuestro margen de inversión es prácticamente inexistente. Poco a poco todo, la disponibilidad presupuestaria de la comunidad la va absorbiendo la sanidad, la educación, los servicios sociales, y a pesar de todo es imposible cuadrar los presupuestos sin deuda y sin aumentar el déficit y sin aumentar la deuda, y por tanto el debate de la fiscalidad, planteárselo al margen de esa realidad de insuficiencia financiera angustiosa es muy difícil de llevar adelante. Uno de los debates más acalorados que yo le he visto mantener últimamente con el Partido Popular en las Cortes es en el momento en el que el PP plantea bajada de impuestos. ¿No le gusta a usted oír hablar de eso, no? No, a mí me gusta hablar de cualquier cosa. Vamos a ver, el Partido Popular, lo digo con el máximo respeto, habla ahora de que hay que bajar los impuestos por la guerra de Ucrania, pero antes de la guerra de Ucrania también era que bajar los impuestos porque no había guerra. Después de que haya guerra, el Partido Popular sigue hablando de bajar impuestos. Digamos que es la receta monotemática del Partido Popular desde hace muchos años, que por cierto cuando gobierna no aplica. Esta es otra cuestión. De hecho, la mayor subida de impuestos que se ha producido en España en los últimos 20 años la perpetró el gobierno de Rajoy nada más llegar al poder. Insisto, la fiscalidad no se puede plantear al margen de el modelo de país del que uno se quiere dotar, de los servicios públicos que uno quiere tener, y desde luego hay cosas que son absolutamente imposibles de cuadrar. Si se bajan los impuestos es imposible mantener los servicios. Si se quieren mantener los servicios es absolutamente imposible bajar los impuestos. Es decir, esta es una ecuación que es como la cuenta de la vieja que hacía mi padre, mi madre y mis abuelos, de la que es imposible escapar desde el sentido común. Lleva mucho tiempo reclamando esa reforma de la financiación autonómica. ¿La vamos a ver en unos años? Ya no digo en el corto plazo. ¿Qué es necesario para...? Si este años lo miden lustros de décadas. Desde luego la financiación autonómica se debió haber reformado en el año 2014. Han pasado 8 años y la financiación autonómica no se ha tocado. Nosotros, las comunidades autónomas más despobladas, las más envejecidas, hemos hecho una especie de lobby, en el mejor sentido de la palabra, con Galicia, con nuestro buen amigo Feijóo, que ya no está en la responsabilidad autonómica, con Asturias, con las dos Castillas, con Extremadura, con La Rioja, con Cantabria. Tenemos unas posiciones muy claras, detrás de las cuales hay todo un modelo de país y de desarrollo de la Constitución, porque yo creo que formamos, si se me permite la expresión, el núcleo sustancial de la España constitucional, y hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de abordar en serio la cuestión con el Gobierno de España, porque entre otras cosas hay otra parte de España que tiene una visión totalmente distinta. ¿Qué hace falta para negociar una financiación autonómica? Hace falta muchísimo dinero. El Gobierno de España tiene que contar con 18 o 20.000 millones de recursos que se consoliden en el presupuesto de manera estructural. Desde luego eso, bajando impuestos, es absolutamente imposible de hacer, y me da la impresión de que el Gobierno de España hoy por hoy ni tiene los 20.000 millones, ni ve que las cosas estén lo suficientemente claras, tanto desde el punto de vista del debate territorial como desde el punto de vista del debate político, como para afrontar la cuestión. Nosotros hemos planteado medidas más coyunturales. Hemos planteado un fondo COVID porque seguimos arrastrando en la Administración los efectos del COVID, los efectos que han impactado en la sanidad, en la educación y los servicios sociales el coronavirus, las listas de espera, etcétera, etcétera.
pero hasta ahora nuestro gozo ha caído en un pozo y no hay manera de sacarlo. Tal vez esta pregunta sería más para el consejero de Hacienda, que lo tenemos aquí en primera fila. Qué difícil va a ser cuadrar el presupuesto de 2023. Sobre todo, perdone usted, porque Aragón tiene una mala costumbre, al parecer digo mala porque se está revelando como una mala praxis administrativa, y es que hacemos los presupuestos sin hacer trampas, contamos las listas de espera diciendo la verdad, y eso en la España actual no es precisamente lo más habitual. ¿Quién hace trampas? Por favor, hagan ustedes un análisis de investigación. Bueno, en algún momento se ha hablado de la excepción aragonesa, un gobierno cuatripartito que parece que no hace mucho ruido. ¿Esto cómo se consigue? Pues a base de poner las cartas boca arriba desde el principio. Ustedes saben que yo tenía un pacto previo con Ciudadanos para gobernar juntos en coalición si sumábamos mayoría. Lo cierto es que la sumamos. Ciudadanos desde Madrid dio un giro a sus orientaciones de pactos. Empezamos a hablar con el PAR, con Chunta, con Podemos, y felizmente llegamos a un acuerdo sobre la base de que había que dejar de lado las diferencias que existen en materia medioambiental, en materia de política hidráulica, en materia de la nieve, como se está demostrando ahora, y poniendo de manifiesto y de relieve y por encima de todo las coincidencias, y sobre todo entendiendo que el Estatuto de Autonomía, que el autogobierno era un espacio formidable para la consecución de grandes acuerdos. Nos propusimos llevar la decisión política al ámbito de la centralidad. Aceptamos todos que la transversalidad consonaba bien con las tradiciones aragonesas. Demostramos todos mucha responsabilidad y al final el cuatripartito ha funcionado, yo diría que de manera bastante satisfactoria, y desde luego desdiciendo los augurios de mucha gente que no le daba ni 6 meses de vida. Luego se ha demostrado que varios gobiernos autonómicos hechos por otras fuerzas políticas en España no han durado, han tenido que convocar elecciones anticipadas, han sido focos permanentes de inestabilidad, y sin embargo el Gobierno de Aragón, con 4 fuerzas políticas de distinto signo ideológico, aparcando las diferencias, diciendo las cosas claras desde el principio, es un gobierno que ha funcionado y que, lejos de generar inestabilidad, lo que ha generado es una estabilidad política que, acompañada de la estabilidad social de empresarios y sindicatos, ha hecho que Aragón sea en este momento una comunidad en la que la gente creo que vive tranquila y con sosiego, y que de cara hacia afuera suscita mucho interés para venir y para invertir, como se está demostrando en los últimos meses. Pero ahora que entramos ya en año electoral, que además es que las precampañas ahora se alargan muchísimo, ¿cree que se van a notar esas diferencias entre los socios de gobierno, que cada uno va a marcar más su... Bueno, es verdad que cuando se aproximan las elecciones los políticos entramos en fase de celo, por decirlo de alguna manera, y se nos altera algo la sangre y ese tipo de cosas, bueno, como pasa en la naturaleza en situaciones similares. Sí, las berreas y esas cosas. ¿De qué se trata? Pues de evitar en la mayor medida posible la berrea, que del todo es imposible evitar, de mantenerse en el ámbito del sentido común en la mayor medida posible, de que lo que hasta ahora hemos conseguido no lo echemos por tierra en los últimos meses, y para eso vamos a intentar hacer algo que los gobiernos de coalición en el último año de legislatura o de mandato prácticamente desprecian como posibilidad y se olvidan de ella. Vamos a intentar hacer un presupuesto para el año 2023, y además las 4 fuerzas políticas que formamos el cuatripartito estamos absolutamente decididas a que Aragón tenga un presupuesto en el año 2023. Pensaba que me iba a decir que se iban a ir de retiro espiritual o para estar más... No sé. Sí, es que para elegir un retiro espiritual, dada la heterogeneidad de las 4 fuerzas políticas, ahí sí que tendríamos alguna dificultad para elegir el lugar del retiro espiritual. Presidente, ¿se ve gobernando con Teruel Existe? Teruel Existe es una fuerza política con la que hemos tenido una relación cambiante a lo largo del tiempo. Supone la irrupción de un fenómeno político nuevo
un movimiento vecinal se convierte en movimiento político, lo cual ellos mismos tienen que empezar a asumir. No es la misma la relación que los partidos políticos han de tener con un movimiento vecinal que con otro partido político. Si se es partido político y se deja de ser partido o movimiento vecinal, hay que estar a las crudas y a las maduras, y eso es lo que tiene que hacer Teruel Existe. ¿En qué términos nos relacionamos ahora con ellos? En términos de respeto absoluto, en términos de aceptar que a todos nos guía lo mismo, que es el interés general de Aragón, el bienestar de los aragoneses, el progreso de la comunidad. A ellos, evidentemente, el progreso centrado fundamentalmente en la provincia de Teruel, y en debatir en aquello que no estamos de acuerdo. ¿En qué no estamos de acuerdo el Partido Socialista con Teruel Existe? Primero, en la valoración del pasado. Ellos consideran que el pasado, los últimos 40 años, han sido decepcionantes para la comunidad, y sin embargo nosotros pensamos que estos 40 años han sido espectaculares para la comunidad, fundamentalmente para la provincia de Teruel. A Teruel, al medio rural aragonés, no lo conoce nadie. Los que supimos y vivimos en los pueblos antes de 1977 y los que los vemos ahora, nos quedamos todavía estupefactos del cambio radical que ha operado la democracia y que ha operado el Estatuto de Autonomía. Podemos estar contentos, satisfechos. Teruel no es una provincia que inspire lástima, no son las urdes del siglo XXI. Teruel es una provincia de enseñar en toda España. Yo estoy tentado de coger un autobús de periodistas de Madrid y traerlos a Teruel para que cuando escriban, hablen u opinen, sepan exactamente de lo que están hablando, que suele ser algo bastante inhabitual por parte de los amigos periodistas de Madrid. A partir de ahí, de esa percepción distinta que nosotros tenemos respecto al pasado inmediato, lo que tenemos que hacer es presumir de lo que tenemos, inventariar las deficiencias que todavía tenemos, inventariar aquello que le tenemos que reclamar al Gobierno de España, sea el que sea, pero sobre todo ser conscientes de nuestras posibilidades. La autonomía nos ha enseñado que somos mucho mejores de lo que habitualmente habíamos pensado que éramos. Los turelenses son una gente magnífica, con una creatividad, con un talento desbordante. En vez de inspirar lástima, inspiremos admiración. Procuramos que la gente venga aquí, que nos admire, que nos quiera, que invierta, porque tenemos motivos sobrados para ello. Esa yo creo que es la principal diferencia que existe entre el Partido Socialista y Teruel Existe. Usted suele recordar, últimamente, las inversiones que se están llevando a cabo en Teruel, el aeropuerto, los 2 hospitales que están en construcción, Galáctica, el resto del Aragón despoblado. No hemos sabido movilizarnos como Teruel. ¿Teruel está consiguiendo todo eso porque su sociedad ha sabido movilizarse? No, yo ese pálpito, esa fuerza, ese compromiso, ese talento, yo lo veo en Teruel, pero lo veo en Zaragoza y lo veo en Huesca. Implantaciones e inversiones las está viendo en las 3 provincias. El cambio que se ha operado en el medio rural es perceptible en Teruel, pero es perceptible en las 3 provincias. Hablamos de Teruel porque Teruel Existe, para bien o para mal, ha logrado centrar mucho el debate en esa provincia, pero yo el cambio que veo lo veo en todo el territorio, y las posibilidades de futuro que veo para la comunidad, que son muchas, las veo absolutamente dispersas, en el buen sentido de la palabra, en todo el territorio aragonés. Recuerdo a todos los asistentes que si tienen preguntas para el presidente las pueden formular en las tarjetas que tienen repartidas por las mesas y nos las harán llegar. No hemos hablado de otro de los sectores importantes, que es la logística. ¿Qué es necesario para que en el aeropuerto de Zaragoza haya una segunda parada del AVE? ¿Es factible, es realmente esa reivindicación posible? Pues bastante menos de lo que habitualmente se cree, porque lo fundamental de la inversión para la segunda estación del AVE, y esto ya lo ha olvidado la opinión pública, está hecho ya. O sea, las inversiones fundamentales para esa segunda estación del AVE se hicieron a principios del año del siglo XXI, en el gobierno de Marcelino Iglesias. O sea, que es un proyecto que en cuanto a la inversión está muy avanzado. Yo diría que queda poco más que construir propiamente la estación. En ese sentido, estamos trabajando con la Cámara de Comercio, porque esa segunda estación del AVE reforzaría mucho las posibilidades del aeropuerto desde el punto de vista del tránsito de viajeros, pero estamos trabajando también, y es un proyecto que apuntó la Cámara y que nosotros cazamos rápidamente al vuelo y nos pusimos a trabajar con ellos, que requiere también de habilitar el aeropuerto de Zaragoza como zona franca.
Eso significaría que fuera de los puertos seríamos la primera zona franca en zona terrestre, por así decirlo. No sé si esa expresión la acabo de acuñar, pero seríamos la primera zona franca terrestre, y eso reforzaría enormemente las inmensas posibilidades que ya de por sí tiene el aeropuerto de Zaragoza. A la ministra ya se lo he planteado. Y ahora se trata de ir dando pasos. Yo sé que en Madrid plantear este tipo de cosas alteran las estructuras, rápidamente esa especie de inercia madrileña a desoír y a ponerle pegas a todo lo que se plantea del territorio opera, pero desde luego si algo hemos demostrado nosotros es que somos pertinaces y que cuando... a veces dicen tozudos, pero mejor pertinaces. Bueno, yo no repudio en absoluto el calificativo de tozudo. Cuando uno tiene razón, cuando hace las cosas bien y cuando reclama lo que es justo, puede ir a cualquier sitio, se le llame tozudo, se le llame como sea. Pero para eso hace falta también inversión privada, ¿no? Para conseguir... Bueno, esa sería una opción, pero seguramente nuestro planteamiento de convertir el aeropuerto de Zaragoza no solo en el aeropuerto del Valle del Ebro, sino en un aeropuerto estratégico a nivel nacional, depende más de decisiones políticas que de grandes inversiones, porque insisto, en lo que a la segunda estación del AVE se refiere, la inversión fundamental ya está hecha. ¿Qué proyecto es el que, de aquí, bueno, a un año se celebran elecciones, como hemos recordado, qué proyecto es el que le queda por hacer? ¿Un proyecto que hubiera querido poner en marcha y no ha podido, o que va a poder poner en marcha de aquí a un año? Ayer nos reuníamos los 4 socios del cuatripartito para hacer una valoración del momento en el que estamos, para hablar de la posibilidad de presupuesto y vamos a hacer un análisis de hasta qué punto hemos cumplido nuestro programa electoral, el pacto de investidura. Es verdad que, entre tanto, el mundo se ha caído 7 u 8 veces sobre nuestras cabezas, como en la aldea Gala, y por tanto ha habido bastantes alteraciones de las previsiones iniciales. No obstante, a pesar de todo, ha habido bastante cumplimiento de los acuerdos. Yo estoy muy satisfecho porque junto con Arturo Aliaga y Marta Gastón nos hemos dedicado mucho a eso, y a veces ha habido aportaciones importantes también desde el punto de vista del departamento de Carlos Pérez Anadón, por ejemplo, en la última inversión de Montepino. Es cierto que yo estoy muy orgulloso y muy satisfecho de lo que hemos avanzado en materia de inversiones, en materia de desarrollo económico. Yo estoy muy satisfecho. Estos son siempre coincidencias, pero el último mes, el mes de mayo, ha sido magnífico desde ese punto de vista. El último mes han anunciado ellos, perdón, yo nunca anunciaré una inversión de un empresario privado. Por eso no le pregunto por las próximas inversiones. Las anuncian los inversores porque son ellos los verdaderos protagonistas. En los últimos meses hemos acompañado a inversores, en el mes de mayo, perdón, que han anunciado más de 800 millones de inversión y más de 3.000 puestos de trabajo solo en el último mes. Bueno, yo de eso estoy francamente satisfecho porque ha sido el resultado de una estrategia que nos marcamos cuando llegamos al gobierno en el año 2015, que nosotros llamamos familiarmente de poner alfombra roja a las inversiones, y merced a una serie de acciones combinadas, de cambiar normas para facilitar la tramitación, de insuflar un sentido de proactividad a la administración, de buscar fórmulas de colaboración público-privada, por ejemplo, para habilitar suelo, de incentivar inversiones del Estado, como por ejemplo la autopista ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras para reforzar nuestra posición logística, pero sobre todo de poner en valor el clima social y político, de poner en valor el diálogo social. Yo creo que esa estrategia ha dado resultado, y desde luego sería absolutamente injusto que yo me la atribuyera como éxito mío y ni siquiera de mi gobierno. Es un éxito de la sociedad aragonesa y todos y cada uno de los aragoneses se pueden sentir orgullosos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de esta legislatura? ¿Desde el punto de vista personal o político? Los dos. No, desde el punto de vista político, en fin, fue un mazazo la COVID. O sea, el momento en el que empezamos a darnos cuenta de lo que se nos viene encima, el momento en el que tenemos que tomar la decisión, antes de que lo hiciera el propio Gobierno de España, de cerrar las escuelas, el momento en el que el Gobierno de España, con todo nuestro apoyo,
tomó la decisión de confinarnos en casa, ese momento es durísimo y es algo para lo que no estábamos en absoluto preparados, ni nosotros ni nadie. Ese momento es muy duro. Ver que la gente se está muriendo, ver que los hospitales pueden colapsar, tener que tomar decisiones como habilitar hospitales de campaña de la noche a la mañana. Todo eso... La falta de material. La falta de material, consecuencia de la mala previsión de Europa de ceder la industria a Extremo Oriente y dejar de ser soberana, por ejemplo, en materia de producción industrial. Todo ese tipo de cosas fueron demoledoras. No tener mascarillas, no tener respiradores, tener que ir a buscarlos y a comprarlos a todas las partes del mundo. Todo eso fue desolador e, insisto, es algo para lo que no estábamos preparados. Creo que al final todo eso se salvó con bastante dignidad, no diré yo que sin cometer muchos fallos, porque eso sería faltar a la realidad, pero todo eso se salvó con bastante dignidad y, sobre todo, y eso a mí me satisface, eso puso a prueba al propio sistema autonómico. Hay mucho descreimiento a veces por parte de algunos sectores de la sociedad respecto a la eficacia del sistema autonómico. Pues bien, el sistema autonómico, porque la sanidad es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, fue capaz de solventar la mayor crisis que había atravesado España desde 1939. Y eso, desde luego, debería ser un antídoto absoluto para los escépticos respecto a que en este momento España tiene un sistema cuasi federal del que nos podemos sentir muy satisfechos. Pero vamos a aprender como sociedad de lo que ha pasado, en el sentido de volver a relocalizar industria esencial. Hablando del caso aragonés, usted también ha dicho en alguna ocasión que quiere que Aragón sea potencia en eso, ¿no? En la industria sanitaria. ¿Lo vamos a conseguir? Bueno, Aragón tiene una de nuestras fortalezas, es que tenemos una economía bastante diversificada y desde luego no hay economista que no deje absolutamente claro que la columna vertebral de cualquier economía, lo que le da fortaleza, lo que le da estabilidad fundamental es la industria. Aragón tiene un PIB industrial superior al 20%, lo cual nos sitúa entre las regiones más industrializadas de España, pero tenemos que aspirar a fortalecer todavía más ese puntal fundamental. Y desde luego me parece que si algo ha aprendido Europa de la guerra de Ucrania ahora y de la crisis de la COVID antes y de la falta de suministros, es que lleva unas cuantas décadas equivocándose en cuanto al papel que tiene que cumplir en la geopolítica mundial. Esto lo dijo muy bien José Borrell, que ha tenido una actuación fantástica a lo largo de todos estos meses. Él decía que Europa tiene que dejar de ser un poder blando en la geopolítica mundial, tiene que pasar a ser un poder duro, lo cual requiere una política de defensa. Tendremos que gastar más en defensa, nos guste o no nos guste, y desde luego requiere recuperar soberanía en materia alimentaria, en materia industrial y en materia energética, sin ser absolutamente soberanos del todo y sin renunciar a las posibilidades de desarrollo del mundo que produce el comercio y que produce el intercambio de bienes y de mercancías, pero desde luego tenemos que tender a una soberanía, a una recuperación de soberanía industrial y desde luego eso es algo que en la medida de nuestras posibilidades la comunidad autónoma se tiene que plantear también como objetivo. Con la COVID el PIB aragonés sufrió, se resintió menos por la menor dependencia del turismo. En cambio ahora con la situación actual derivada de la guerra en Ucrania, Aragón, una comunidad industrial, ¿va a sufrir mucho más? La verdad es que hay pronósticos, hay predicciones de PIB bastante dispares. Hay algunas que nos sitúan en el año 22 por debajo del crecimiento previsto para España, hay otras que nos sitúan por encima. Todo va a depender mucho de cuánto dure la guerra, de cómo se vaya produciendo el suministro de materias primas, que en nuestro caso afecta, por ejemplo, a un sector tan fundamental para nosotros como es la ganadería intensiva. Cómo van llegando los microchips a Figueruelas, es decir, hay una serie de cuestiones que van a determinar absolutamente la evolución de los próximos meses en la economía aragonesa, aunque tampoco será muy distinto a lo de España. Nos va a condicionar mucho, evidentemente, el precio de la energía, el precio de las materias primas y en general una inflación desbocada. En esos terrenos nos vamos a tener que desenvolver. La fortaleza de las exportaciones es otra de nuestras. ¿Cómo ve el futuro inmediato?
la fortaleza, o sea, el sector agroalimentario sigue teniendo una gran potencia exportadora y en los últimos meses ha reducido su peso en la exportación, un motor fundamental de la misma tradicionalmente, que ha sido la automoción. Es fundamental que recuperemos esa posibilidad de exportar que nos da la automoción, pero que nos la da también en términos de empleo y nos la da también en términos de peso de la industria dentro de nuestro PIB. No sé si hay preguntas de... pues sí que hay. Bueno, vamos a ello. Algunas son breves, otras... ¿Cree posible la sostenibilidad del sistema sanitario con una reducción presupuestaria del 4%? La reducción presupuestaria del 4% fue un acto de responsabilidad del Gobierno de Aragón, que, entendiendo que la COVID iba decreciendo y que su impacto iba a ser decreciente, asumió que debería recuperar la normalidad presupuestaria. Lo que sí puedo decir es que al final del año no solo no habrá un decrecimiento del gasto sanitario, sino que habrá habido un crecimiento sustancial del gasto sanitario respecto al presupuesto anterior, y que la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando se hagan las cuentas en el año 2022, acreditará más gasto sanitario por habitante que la media de las comunidades autónomas de España, y próximo a ser la comunidad autónoma que más gaste por habitante en sanidad. Otra pregunta relacionada con la sanidad. La pandemia ha puesto de manifiesto que a la ciudadanía aragonesa le preocupa tanto la salud como la economía, y dentro de la salud, la importancia de la salud mental. De hecho, se han disparado de forma preocupante los casos de trastornos mentales en la infancia. Se habla mucho de ello, pero si no tenemos profesionales y servicios suficientes, ¿cómo vamos a hacer frente a esta nueva pandemia que afecta a nuestra salud mental? En esa pregunta hay varias, por así decirlo. De los 15 foros que yo he propuesto para dibujar el futuro de la comunidad, uno de ellos es el que tiene que ver con la salud mental infanto-juvenil. Lo pondremos en marcha dentro de poco para debatir un modelo duradero en cuanto a ese asunto concreto de nuestra sanidad, pero ya desde el departamento se ha planteado un plan respecto a la salud mental, porque evidentemente es una preocupación, es un asunto que inquieta mucho a la sociedad y, desde luego, y por encima de todo, a nuestros sanitarios. Y por tanto, lo que puedo decir es que desde luego está entre las prioridades del Gobierno y del Departamento de Sanidad. Hay otro problema añadido que le afecta a la salud mental y a todos los ámbitos de la sanidad, y es que en España faltan profesionales de enfermería, faltan profesionales de medicina, por una pésima planificación de los últimos años que nos afecta a todas las comunidades autónomas, que debe hacer reflexionar al Gobierno de España. En la última reunión que teníamos en Santiago de Compostela, le planteamos al Gobierno de España que revise esa cuestión, porque en muchos casos las plazas para desarrollar el servicio sanitario existen, están presupuestadas. Lo que no existen son profesionales para cubrirlas, y esto es particularmente inquietante y peligroso en cuanto a la buena salud que queremos que todos los aragoneses tengan en el medio rural. Son numerosos los casos de centros de salud, incluso de hospitales de fuera de Zaragoza, que tienen plazas que no pueden ser cubiertas porque no hay profesionales. Eso lo tenemos que cambiar de arriba abajo. Preguntan también por la ciencia. ¿Qué ideas tiene para impulsar la ciencia y hacer de Aragón un imán de talento? Se ha avanzado, esta legislatura se ha avanzado sustancialmente hacia ese propósito de poder invertir el 2% de los presupuestos en I+D+I. Tenemos unos institutos magníficos, las universidades están funcionando, son ejemplares en muchos aspectos. Las empresas invierten por su parte cada vez más en I+D+I, pero es obvio que tenemos que esforzarnos más. Esa inversión tiene mucho recorrido por delante y tenemos que asumir que la inversión en I+D y los resultados en I+D están íntimamente vinculados con el éxito que pueda tener nuestra economía y que pueda tener nuestra sociedad. Es decir, hay que invertir más. Además de los Juegos Olímpicos, Aragón pelea por otro proyecto, la Agencia Espacial en Teruel. ¿Ha hablado con alguien del Gobierno central, entiendo? ¿Qué posibilidades reales tiene Teruel de conseguirlo? Si al final la designación es debida exclusivamente a criterios objetivos, toda. O sea,
por criterios objetivos no hay mejor candidatura para la Agencia Espacial Española que Teruel. Pero por criterios objetivos tampoco el Pirineo Aragonés se tendría que quedar sin juegos. Bueno, hasta ahora no he oído que haya ninguna ciudad catalana que aspire a ser agencia espacial, lo cual facilita las cosas. ¿Qué tiene que hacer Aragón para seguir creciendo y tener más visibilidad nacional e internacional? Yo creo que lo que estamos haciendo es seguir aumentando nuestra autoestima, seguir convenciéndonos de que somos mucho mejores de lo que siempre hemos pensado. Yo creo que eso ya vamos, claro, ya vamos tomando conciencia de ello y seguir entendiendo Aragón como un proyecto común. Todos hemos recurrido muchas veces a la frase de Guillermo Fatás de que los aragoneses somos pocos pero nunca hemos sido poco, y eso lo tenemos que llevar a su máxima expresión. Si somos pocos, lo que tenemos que hacer para hacer ruido en el buen sentido de la palabra en España y en el mundo, ruido eufónico, entiéndaseme bien, lo que tenemos que hacer es ir todos juntos de la mano. Si somos pocos, lo que no podemos es disgregar esfuerzos, y eso creo que lo estamos haciendo bien. Si vamos juntos, si vamos de la mano, si creemos las inmensas posibilidades que tiene el territorio y nuestras gentes, Aragón no hay nada que se le ponga por delante. Yo estoy totalmente convencido. Yo de la siguiente cuestión que le voy a plantear acabo de enterarme por esta pregunta. Acabamos de conocer la muerte de una mujer de 30 años en Zaragoza. Hay un detenido y la policía baraja todas las hipótesis. Podría ser un nuevo caso de violencia machista. ¿Cuál es la apuesta de su gobierno para acabar con esta lacra? Primero, quiero manifestar mi condena más absoluta, mi indignación por este nuevo caso que parece ser claro de violencia machista, aunque se está, por lo que he leído en los medios antes de venir aquí, a expensas de que la policía y los jueces hagan su dictamen exacto de lo que ha ocurrido. El Gobierno de Aragón, primero las políticas de igualdad y en particular las políticas de combate contra la violencia machista las ha puesto en el centro de sus prioridades también, incrementando sustancialmente el presupuesto, incrementando las acciones, tanto desde el instituto correspondiente como desde los distintos departamentos, hasta el punto de hacerlo en una política transversal. Hay recursos, además hay recursos provenientes de los fondos europeos, se está trabajando mucho en eso, pero desde luego yo en lo que confío sobre todo es en la educación, es en la concienciación de la sociedad, porque si no, por muchos recursos que se inviertan, por muchas medidas que se adopten desde el punto de vista policial, esta lacra será imposible de erradicar. Por suerte creo que la conciencia va aprendiendo en todos los ámbitos de la sociedad y ese será el único remedio definitivo. Le agradezco muchísimo la brevedad en las respuestas. Otra pregunta: el campo aragonés pide ayudas económicas y alertan de una crisis alimentaria. Hablan de pérdidas del 90% de la producción. ¿Llegarán esas ayudas, presidente? En eso está trabajando el consejero Olona para tratar por todos los medios de que el reparto que haga definitivamente el Ministerio de Agricultura sea lo más favorable posible a los intereses de Aragón. Nuestro sector, además de sufrir las consecuencias de la crisis de la guerra de Ucrania, está sufriendo una climatología absolutamente adversa y sectores que han sufrido un impacto brutal por las heladas a destiempo del mes de abril-mayo, y nosotros estamos en permanente contacto con el sector para ayudarles a salir adelante. Desde luego las ayudas en la mayor cuantía posible llegarán. Una última pregunta por parte de los asistentes, de alguien que le quiere bien. La apuesta de su gobierno por la agroalimentación está siendo y es potente. Detrás de la agroalimentación está la gastronomía. ¿Nos puede decir cuál o cuáles son sus platos y recetas favoritos? Aquí ya está. Para ir destensando ya la... Pues no sé si porque en mi casa me educaron así, me gusta todo. ¿Me gusta todo? ¿Es de buen paladar? Absoluto. Bueno. Una última pregunta por mi parte, no hemos entrado en el tema. ¿Vamos a tener un estadio en Zaragoza a la altura de ser sede del Mundial, previsible Mundial de 2030 en España-Portugal? Sin ninguna duda. Primero porque no sería entendible que hubiera un Mundial en el 2030 y Zaragoza no fuera sede, como lo fue en el 82,
y segundo porque además la Romareda es un estadio tan obsoleto que, aunque no hubiera Mundial, Zaragoza necesitaría un estadio nuevo y yo confío sinceramente en que ese estadio nuevo llegará. Además, he visto con una expectativa positiva por mi parte la llegada de los nuevos propietarios del Real Zaragoza, visto sus propósitos iniciales al respecto, y creo que ellos van a ser un factor fundamental para que ese estadio sea una realidad cuanto antes. El Ayuntamiento está pulsando la opinión de la sociedad con respecto a dónde debe tener Zaragoza dónde debe trasladarse o no el estadio. ¿Romareda dónde está? ¿Sí o no? Yo no entro en ese debate. Yo creo que hay dos elementos fundamentales que dilucidar, o dos incógnitas fundamentales que dilucidar para tomar una decisión definitiva, que desde luego no le corresponde al Gobierno de Aragón tomar, aunque el Gobierno de Aragón no se desentiende de ese proyecto y va a estar apoyando y va a estar ayudando. Las dos incógnitas fundamentales son, por una parte, qué tipo de estadio requieren las exigencias modernas de la Federación Internacional de Fútbol, y segundo, cuál es la intención real de los nuevos propietarios del club. Yo el otro día les animaba, la breve reunión que tuve con ellos, a que lideraran este proyecto, a que se pusieran al frente del mismo, y en ese sentido, si ellos aceptan esa responsabilidad, su decisión es fundamental. Al fin y al cabo, en la mayor parte de los clubes punteros de España y de Europa, quienes están al frente de los proyectos de los estadios y de los campos son los clubes, no las instituciones. A mí, presidente, me gustaría terminar con una batería de preguntas muy breves para acercarnos más a Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón. ¿En qué lectura está ahora mismo este lector empedernido que es Javier Lambán? En un libro magnífico de José Álvarez Junco que se titula ¿Qué hacer con un pasado sucio? No le voy a preguntar por los detalles. Absolutamente recomendable. Muy bien. ¿Un político que admira? Felipe González. ¿Y de la oposición? No me ha gustado esa pregunta. ¿Qué tal con Feijóo? Bueno, la relación que yo he tenido con él como presidente autonómico ha sido magnífica. Nos hemos entendido a la perfección, con Feijóo, con Mañueco, con Herrera antes, con mis compañeros socialistas, con Revilla, con todos los presidentes. Con Azcón bien, con Azcón nos conocemos hace muchos años. Lo digo sinceramente, mi relación con él desde hace 20 años es muy cordial en lo personal. Y bueno, y a pesar de los ruidos absolutamente inevitables en la relación entre dos instituciones como el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, yo quiero poner en valor que en 3 años hemos hecho 2 acuerdos, hemos renovado convenios 2 veces, y con los naturales y absolutamente, no sé, admisibles rifirrafes por cuestiones concretas, ha prevalecido la voluntad de entendimiento, y lo digo sin ningún atisbo de ironía. ¿Un hobby? Hay algunos inconfesables y otros confesables. Evidentemente, mi abanico de hobbies, por razones de edad, se van reduciendo cada vez más, pero me gusta mucho leer. Ya, eso ya lo sabíamos, no hay ninguno más. Sí, tipo hacer puzzles, marquetería, cosas de esas. No. Nada de eso. ¿Ve la televisión? Series y películas. ¿Escucha la radio? Fundamentalmente, alguna vez. Es que yo voy y vengo todos los días a mi pueblo y en el coche, salvo cuando aprovecho para hablar por teléfono con mi gente y tal, pues sí, escucho la radio. ¿Llevas sus redes sociales? Para disgusto de algunos de mis colaboradores, en parte sí. ¿No hablamos de fútbol? ¿No hablamos del Madrid? No. Un lugar en el que refugiarse. Me gusta mucho Cádiz, me gusta mucho la frontera de Cádiz, pero ahora por razones de abuelidad he cambiado mi destino vacacional a Vinaroz, que está más cerca de Andorra. ¿Y por razones familiares también? No, de abuelidad. De abuelidad, de abuelidad. No entendí. Bueno. Ya termino. ¿Qué es lo que no perdona a alguien? ¿Qué es lo que no perdona en un comportamiento de alguien? La deslealtad y la mentira. No voy a entrar en detalles en eso. ¿Y qué es lo que más admira en una persona? La lealtad, la rectitud y la honestidad.
y si de paso además se tiene un punto de alegría para sobrellevar los contratiempos, mejor. Claro que sí. Presidente, muchísimas gracias. Un placer. Y muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a este desayuno informativo y también a quienes nos han seguido a través de la plataforma RTV Play. Y hasta la próxima a todos.